Amén, santos. Himno número 113. Hermanitos, si alguien tiene Romanos 8:4, Gálatas 5:16 y 25, algún hermano o hermana. Ya tengo Romanos 8:4, hermano. Amén, adelante. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Y el versículo 25, hermano. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Título: la importancia de las reuniones de los grupos pequeños. En el mensaje anterior hablamos de un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el espíritu humano. En este mensaje continuaremos viendo un vivir que es únicamente conforme al Espíritu. Estas dos clases de vivir son para el fortalecimiento de nuestra práctica actual de las reuniones de los grupos pequeños en las casas. La reunión del grupo pequeño es el fundamento para la edificación de la vida de la iglesia. Sin embargo, hoy día el cristianismo, la mayoría de la gente presta atención solo a las reuniones grandes. Se utilizan las reuniones grandes para reunir a la gente. Después que la gente está reunida, se presta muy poca atención a la obra de edificación. Por esta razón, entre la mayoría de los cristianos falta el elemento de edificación y casi no existe.
La historia es semejante al relato en el libro de Jueces. Cuando un juez fue levantado, todos fueron revividos por un tiempo, pero cuando ya no hubo juez, todos recayeron a la misma condición que antes. La Biblia nos muestra que desde el principio de la vida de la iglesia había dos tipos de reuniones. Tenían las reuniones grandes en el templo, mientras que tenían las reuniones pequeñas de casa en casa. Las reuniones grandes reunían e introducían a la gente, a quienes entonces se les ponía en las reuniones pequeñas. En las reuniones pequeñas fueron criados y edificados. Allí ellos se coordinaban entre sí para ser edificados en la casa de Dios. Por tanto, el fundamento de la edificación de la iglesia está en las reuniones de los grupos pequeños. Sin embargo, tenemos un concepto equivocado con respecto a las reuniones de los grupos pequeños. Pensamos que es necesario que unos predicadores capaces conduzcan estas reuniones. En realidad, es imposible tener predicadores suficientes para todas las casas. Aún los seminarios no pueden producir el número de predicadores que se requiere. En el Pentecostés, después que fueron salvos los 3,000, es posible que aquellos mismos noches empezaron a reunirse en las casas. Si eso fue el caso, puede que hubiera habido por lo menos 6 o 700 reuniones pequeñas en las casas. Durante el día, probablemente escuchaban un mensaje de Pedro en la reunión grande. Luego por la noche regresaban a casa para predicar el mismo mensaje. Debido a esta práctica, todos podían testificar y todos podían predicar y enseñar. Hechos 8, 1 y 4. Amén. Título: La necesidad del crecimiento en vida. El cristianismo de hoy pone demasiado énfasis en las reuniones grandes, como resultado se han descuidado las reuniones pequeñas. Aún entre nosotros tenemos la misma situación. Aunque hemos intentado tener las reuniones de los grupos pequeños en el pasado, no tuvieron mucho éxito. No era difícil que 7 u 8 personas se reunieran para discutir las noticias y platicar de sus familias, pero cuando llegaba el momento de hablar de cosas espirituales, se perdían. Encontraron que no sabían cómo conducirse. Después de unas pocas reuniones, todos se desanimaron y nadie quería reunirse más. La razón del fracaso de las reuniones de los grupos pequeños es que los creyentes no son salvos de una manera cabal, viva y fuerte. Un niño no llega a ser maduro el día que nace. Debe haber la nutrición y el cuidado diario. Solamente entonces se madurará adecuadamente. Cuando mi hija más joven tuvo su primer hijo, desde hace 7 u 8 años, visitamos a nuestro nieto pequeño en el hospital. El bebé era tan delgado y pequeño en la incubadora que todos nos preocupábamos de si podría crecer en absoluto. Pero hoy el niño es vivo y sano. Esto nos indica que la vida es maravillosa. Puede crecer y florecer. Aunque la vida humana es maravillosa, nosotros los cristianos tenemos una vida divina más maravillosa, además de nuestra vida humana. Los médicos han hecho un estudio tan completo del nacimiento humano que hasta los bebés que nacen prematuros 3 o 4 meses antes de tiempo pueden sobrevivir si les dan el cuidado adecuado. Desgraciadamente, los cristianos no han sido tan minuciosos en el estudio del nacimiento espiritual. Algunas personas son salvas de una manera tan pobre que su salvación puede compararse con el nacimiento de un bebé prematuro. Entre nosotros es especialmente fácil tener nacimientos espirituales prematuros, porque después que hablamos con la gente tocante al evangelio, les pedimos que invoquen el nombre del Señor. Claro que dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo en Romanos 10:13. Pero mientras que algunos ya llevan 9 meses en el vientre, otros tienen menos de 4 o 5 meses. Cuando intentamos persuadirles, forzamos un nacimiento prematuro. En realidad, todavía no ha llegado el momento propicio. Deberíamos haber esperado un poco más. Si una persona nace prematuramente, será difícil que crezca bien. La comprensión de muchos cristianos respecto al asunto de la salvación es que nosotros fuimos pecadores caídos que necesitaban al Señor. Al extender la mano, Él nos liberó de los pecados, del mundo y del infierno. En el concepto de ellos, la salvación del Señor es como sacar de agua profunda a un hombre que se está ahogando.
En realidad, la salvación del Señor abarca todos los procesos por los cuales Él ha pasado: su encarnación, su vivir humano de 33 años y medio, su crucifixión y que Él gustase la muerte por nosotros. Él entró al Hades de la muerte, pasó por la muerte y salió de ella victoriosamente. Luego, Él se levantó de los muertos para hacerse el Espíritu vivificante. Después de esto, Él ascendió al trono y se derramó sobre sus creyentes. Hoy día, Él no está solamente en el trono, sino que también es el Espíritu que espera que ustedes crean en Él, le invoquen y le reciban. Si invocamos su nombre desde un corazón sincero, este Espíritu vivificante entrará en ustedes para hacer su vida y estará en ustedes como su salvación, salvando a todo ser del pecado del mundo. Esta es la verdadera salvación. Eso también se llama regeneración. Regeneración es recibir la vida divina, además de la vida humana que ustedes ya tienen. Esta vida divina estará en ustedes como su salvación y su suministro. La vida es maravillosa. Es una forma de vida más baja, aún una forma de vida más baja, tal como la vida vegetal, la cual no tiene ni sentido ni conciencia, es muy maravillosa. Por ejemplo, los diferentes árboles frutales producen diferentes clases de frutos de varias formas, sabores y colores. Las muchas clases de flores también están adornadas con belleza, con tantos colores distintos. La vida humana, por supuesto, es mucho más misteriosa que la vida vegetal, pero aún más excelente y misteriosa que esta vida es la vida de Dios. Una persona regenerada ha recibido esta vida excelente y misteriosa. Aleluya. En título, el foco de la Biblia. Debido a la influencia de la cultura, la tradición, la religión, la filosofía, la moralidad, la ética, las costumbres y los hábitos, cada vez que leemos la Biblia, nos afectan todas estas cosas en nuestro trasfondo. Como resultado, pensamos que la Biblia nos enseña acerca de todas estas cosas. Superficialmente, mucho de la Biblia sí trata con estas cosas que tienen que ver con el comportamiento humano. Sí habla de cómo los esposos y esposas deben tratarse unos a otros. También habla de cómo los padres y los hijos deben llevarse unos con otros. La Biblia habla de la humanidad y también habla del amor, de la tolerancia, de la paciencia y otras virtudes semejantes. La Biblia no anula la ética y la moralidad, ni rechaza la cultura y las enseñanzas, pero estas no son el foco de la Biblia. Algunos piensan que si estas no son el foco de la Biblia, entonces el foco debe ser el amor de Dios para el hombre, su misericordia, su tolerancia, su bondad y así sucesivamente. Seguramente la Biblia también habla de todas estas cosas, pero con todo no son el foco. Amén. Título: un himno que revela el foco de la Biblia. Himno 215. Puede considerarse una obra maestra en nuestro himnario. Extrae el foco de la Biblia del Nuevo Testamento y lo describe plenamente. La estrofa 1 de este himno: oh Cristo, mi buen Salvador, en verdad radiante y divino, el infinito eterno Dios, finito es tiempo, se humanó. Luego la estrofa 2 dice: en ti mora la plenitud del gran Dios y expresa su gloria. Hiciste en carne redención y como espíritu la unión. Este himno no habla del amor de Dios o de la gracia de Dios. No habla de la misericordia o la bondad de Dios. Más bien, habla de la plenitud de Dios y la gloria de Dios. La frase como el espíritu, entre paréntesis, hiciste la unión, habla del foco de la Biblia. Este foco es el Dios triuno, el creador del universo, el Dios eterno, quien vino un día a la tierra para ser un hombre finito. Él efectuó redención en la carne y en la cruz Él terminó el pecado, el mundo, las tinieblas, la carne y toda la vieja creación. Luego en resurrección Él se hizo el Espíritu vivificante. Cuando creemos en Él, Él entra en nosotros para tener una unión orgánica con nosotros. De esta manera, el Espíritu vivificante se hace uno con nosotros. Esta unión no es una unión como la de ir tornados de la mano. Es una unión comparable con el injerto de una rama en un árbol.
Romanos 11:24 dice que somos las ramas del olivo silvestre que han sido injertadas en el olivo cultivado. El olivo cultivado es Cristo y las ramas del olivo silvestre somos nosotros los pecadores. Sin pasar por la muerte redentora de Cristo, nosotros y Cristo nunca podríamos ser injertados. Es por medio de la muerte y resurrección de Cristo que Él se hizo espíritu vivificante para entrar en nosotros y tener una unión orgánica con nosotros. La estrofa 3 del himno 215 dice: el Padre su todo te dio, en espíritu te tomamos, por el espíritu en mí, yo te experimento así. Todo lo que el Padre tiene es del Hijo, y todo lo que el Hijo es está en el Espíritu. Juan 16, 13, 15. Este Espíritu es la máxima expresión de Dios triuno. La Biblia explica en detalle cómo todo lo que pertenece al Padre, el Hijo, lo hereda, y cómo todo lo que el Hijo es está en el Espíritu. Por tanto, el Espíritu resulta ser la realidad del Hijo y el Hijo es la expresión del Padre. De esta manera, el Hijo es la manifestación del Padre y el Espíritu es la relación del Hijo. Hoy en día, este Espíritu ha entrado en nuestro espíritu para hacerse nuestra realidad. El resultado es que nuestro espíritu está unido orgánicamente a su espíritu y la historia de él llega a ser nuestra historia. Si quieres, siga, hermano. Amén. Como descendientes de la raza china, estamos dispersados por todo el mundo. En los primeros días, nuestros antepasados atravesaron una distancia extensa de tierra. Cuando hicieron esto, nosotros atravesamos junto con ellos. Por tanto, la historia de ellos es nuestra historia. De igual manera, por todo lo que el Señor Jesús ha pasado, su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, ha venido a ser nuestra experiencia por unirse Él con nosotros. La estrofa 4 continúa. Es por tu palabra eficaz que el Espíritu me da vida. Tocándolo recibiré tu misma esencia en mi ser. Hoy día, este Espíritu entra en nuestro espíritu para hacer de su historia nuestra experiencia. Pero eso no es todo. Por medio de la palabra de la Biblia, Él se ha estado haciendo real en nosotros. Amén. Cada vez que nos acercamos a la palabra del Señor, tocamos a este Espíritu y Él se hace nuestro suministro. La estrofa 5 dice: te miro en mi espíritu hoy, y tu gloria voy reflejando. Yo transformado así seré, a tu imagen pura expresaré. Cada vez que nos acercamos al Señor, es un asunto del Espíritu. Debemos olvidar nuestra cultura y olvidar las enseñanzas. Debemos dejar nuestra religión y nuestra filosofía. Y debemos dejar nuestra ética, nuestra moralidad y todas nuestras costumbres y hábitos. Por supuesto, esto no significa que podemos entregarnos a cualquier cosa que deseemos. Significa que debemos olvidar todas estas cosas y volvernos a nuestro espíritu. En espíritu debemos adorar y contemplar al Señor como un espejo que refleja la gloria del Señor. Yo nací en el norte de China, pero cuando fui a Shanghái no reflejé el norte, y cuando yo llegué al occidente no reflejaba el oriente. Lo que reflejaba era Cristo. Por una parte, Cristo está en los cielos, por otra, Él está en nuestro espíritu. Mientras nos volvamos a nuestro espíritu, podemos tener contacto con Él y disfrutarle como un espejo que refleja su gloria. El resultado es que somos transformados a su imagen y Él es expresado a través de nosotros. Sigue, hermanito Jonathan. La estrofa 6 continúa. No hay otra forma de ser, victorioso y santificado, pues por tu gloria divinal, tu vida me hace espiritual. Hoy día tenemos solo un camino, el camino del Espíritu. El Dios triuno, el creador del universo, que se encarne, murió en la cruz y se levantó de los muertos, es ahora el Espíritu vivificante. Este Espíritu es la máxima expresión del Dios triuno. Él es también la consumación del Dios triuno. Él ha entrado en el espíritu de nosotros los que hemos creído y ahora está siendo mezclado con nosotros como un solo espíritu. Ahora debemos andar conforme a este espíritu mezclado
y vivir una vida diaria que está unida inseparablemente a este espíritu. Desgraciadamente, muchas personas leen la Biblia como si utilizaran lentes de color. Ellos leen en la Biblia muchas cosas de cultura, enseñanzas, ética, moralidad, religión, filosofía, costumbres y tradiciones que no hay. Como resultado, no reciben luz alguna de la Biblia. Aún muchos estudiantes de seminario se acercan a la palabra de esta manera. Van con sus lentes de color. Espero que el Señor sea misericordioso con todos nosotros para que todos nos quitemos las lentes de color para leer la palabra de Dios únicamente con nuestro espíritu creado por Dios. La estrofa final del himno 215 dice: Tu espíritu me impregnará, saturando Dios cada parte, librándonos del viejo Adán, podrás tu iglesia edificar. Este espíritu mezclado está en ustedes, saturando e infiltrándose en todo su espíritu, alma y cuerpo. El resultado es que todo su ser será lleno del Dios triuno, para que en toda parte del ser de ustedes se vea a Dios. De esta manera, toda parte de su ser estará saturada con Dios y ustedes serán liberados del yo natural y edificados junto con todos los santos para llegar a ser la habitación de Dios. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Solamente cuando todos nosotros vivamos en espíritu, adoremos en espíritu, miremos y reflejemos su gloria en espíritu y seamos transformados en espíritu, será posible que Dios tenga un camino. Y solo entonces será posible que seamos edificados en espíritu para llegar a ser la morada de Dios. Amén. Título: La enseñanza de vida, andar conforme al Espíritu. La vida cristiana no es una vida conforme a la cultura, no es una vida de religión, ética, moralidad, tradición o costumbres. La vida cristiana es un vivir que procede del Espíritu Santo y que es mediante el Espíritu humano. Es también un vivir cuyo andar es conforme al Espíritu. Desafortunadamente, ustedes y yo todavía no hemos alcanzado ese nivel. Muchos hermanos y hermanas son muy piadosos para con Dios, son muy estrictos consigo mismos y muy perdonadores para con otros. Su manera de vida es muy honrada y fiel. A nosotros los chinos, así se nos ha enseñado desde nuestra juventud, y en nuestra vida diaria somos muy controlados y dominados por estas enseñanzas. Por lo que a Confucio se refiere, esta clase de comportamiento es bueno, y por lo que a la moralidad y la ética se refieren, es excelente. Tal comportamiento es apoyado por la tradición y bienvenido por el racionamiento natural. Pero por lo que es a la economía de Dios se refiere, está lejos blanco. Dios no aprueba ninguna de estas cosas. Él no aprueba nada que no sea conforme a su economía. Como los apóstoles del Nuevo Testamento llegaron a comprender aún las ordenanzas que fueron dadas por Dios en el Antiguo Testamento, han sido pruebas y todas puestas a un lado. En Efesios 2:15, Colosenses 2:14. Pablo nos muestra en el libro de Gálatas que si un hombre desea guardar la ley, él es desligado de Cristo y ha caído de la gracia. Gálatas 5:4. Eso hace que Cristo de nada le aproveche. Esto no significa que tengamos libertad de quebrantar la ley. No es un asunto de guardar la ley ni de quebrantar la ley. Guardar la ley es un asunto del bien y quebrantar la ley es un asunto del mal. Tanto el bien como el mal son del mismo árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:17. Pero el árbol de vida no es ni asunto del bien ni asunto del mal. Es un asunto de vida. Y esta vida es Cristo. Juan 14:6. En Romanos 7:21, Pablo dijo que cada vez que deseaba hacer el bien, el mal estaba presente con él. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los que viven en la esfera del árbol de la ciencia del bien y del mal siempre están transformados. Pablo exclamó:
Miserable hombre soy yo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Luego en el capítulo 8, él declara que la ley del espíritu de vida te había librado, en el 8:2. Aquí no tenemos la ley del bien y del mal, sino la ley de vida. La mayoría de la gente es digno de elogiar, es ser capaz de diferenciar entre el bien y el mal. Según su modo de pensar, es correcto ser justo, moral y ético. Los clásicos chinos dicen que el camino de la enseñanza más alta está en el desarrollo de la virtud luminosa. Con tal de que una persona desarrolle la virtud luminosa dentro de él, él es bueno. Pero para el cristiano esto no es adecuado. La enseñanza de vida no es un asunto de desarrollar la virtud luminosa. La enseñanza de la vida es andar conforme al Espíritu. La enseñanza de Confucio exhorta al hombre a que cultive y desarrolle la virtud luminosa dentro de él. Pero nosotros los cristianos no estamos aquí para desarrollar esa virtud luminosa. Estamos aquí para desarrollar el Espíritu dentro de nosotros que está mezclado con Cristo, quien es el Espíritu vivificante. Este Espíritu mezclado dentro de nosotros es mucho más alto que la vida luminosa. En realidad, la virtud luminosa es simplemente la conciencia. La virtud luminosa de Confucio es la conciencia de que habló Wang Yang-ming, otro filósofo chino. Todas las enseñanzas respecto al desarrollo de la virtud luminosa son el resultado de los descubrimientos más altos de los filósofos chinos. Ellos descubrieron que dentro del hombre está la parte más noble, la cual es la conciencia. Pero dentro de nosotros, los creyentes, hay un espíritu que contiene al Espíritu Divino. Esto es más alto que la conciencia. Espero que los hermanos y hermanas escuchen esta palabra. Los que muchos cristianos que buscan al Señor están haciendo hoy es simplemente desarrollar su virtud luminosa. No andan conforme al Espíritu dentro de ellos, que está mezclado con Dios el Espíritu. La Biblia no nos enseña a desarrollar nuestra virtud luminosa. No nos dice que cultivemos nuestro hombre natural. Más bien nos enseña a andar conforme al Espíritu. Romanos 8:4, Gálatas 5:16 y 25. Este espíritu es el espíritu mezclado que es producido cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios es el espíritu edificante que ha pasado por la creación, la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. Hoy este espíritu ha entrado en los espíritus de todos los que son salvos. La intención de Dios hoy no es que desarrollemos nuestra virtud luminosa, más bien Él quiere que andemos conforme a ese espíritu interior en el cual mora la presencia de Dios. El camino de la enseñanza más alta está en el desarrollo de la virtud luminosa, pero la enseñanza de vida está en andar conforme al Espíritu. Amén. Título: Practicando el andar por el Espíritu en nuestra vida diaria. Hace 60 años que yo soy salvo. Yo leí libros de muchas diferentes escuelas de cristianos. Cada escuela tenía su propia teoría y práctica, y yo probé y practiqué todas ellas. Al fin yo vi que la Biblia nos muestra solo un camino, y aquel camino es andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu en nuestra vida diaria. Cuando despertamos en la mañana, por muy preocupados que estemos, debemos dedicar unos pocos minutos para tener un tiempo con el Señor. Debemos abrirnos al Señor y decir: Señor, vengo para tener contacto contigo. Tú eres mi vida y mi todo. Hoy no estoy aquí para vivir mi moralidad, estoy aquí para vivir a Cristo. No quiero actuar meramente conforme a mi conciencia, yo quiero actuar conforme al Espíritu. Después que ustedes oren, tal vez leerán unos pocos versículos. Luego, en su vida diaria, deben simplemente practicar el tener un andar que es conforme al Espíritu. A menudo, Dios permite que nuestras esposas e hijos u otros asuntos vengan y nos molesten. Ellos están allí para probar si en realidad vivimos en el Espíritu o si vivimos por nosotros mismos. A veces, si nuestras esposas nos molestan un poco, empezamos a ejercitar nuestra paciencia. Esto no es más que un desarrollo de nuestra vida luminosa.
y el cultivo de nuestro comportamiento. Debemos ver que toda cosa que nos pasa es para que aprendamos a volvernos a nuestro espíritu. No nos importa el desarrollo de la virtud luminosa, tampoco nos importa el cultivo de nuestro comportamiento. Si el espíritu no quiere moverse, nosotros no nos moveremos, solo sabemos andar conforme al espíritu. A veces, cuando logramos ser pacientes, nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos. Pensamos que hemos tenido éxito por nuestro esfuerzo y que hemos logrado algo. Pero cuando nos volvemos al espíritu, somos iluminados. Nos damos cuenta de que aunque hemos logrado cultivar un buen comportamiento, no hemos vivido a Cristo. Aunque logramos ejercitar nuestra paciencia, no andamos conforme al espíritu. En el pasado, ciertos santos han venido a mí diciendo: oh hermano Lee, usted es maravilloso, usted ha hecho una obra tan maravillosa para el Señor. Cuando oí esto, me sentí como los querubines, sentí como si tuviera 6 alas con las cuales irme volando. Aunque yo dije con mi boca: esto no es de mí, esto es la obra del Señor, en realidad yo fui yo totalmente. No fue Cristo, no fue el andar conforme al Espíritu. Después de que confesé esto delante del Señor, aprendí la lección y no me atrevía a ser tan orgulloso. Todos somos así. Cuando otros nos alaban un poco, estamos en los cielos, pero cuando otros nos critican un poco, estamos en el infierno. No podemos resistir la alabanza ni soportar el reproche. Debemos ejercitarnos para andar conforme al Espíritu y no ser molestados por nada más. No debemos ser distraídos ni por la alabanza ni por el reproche de otros. Solo debemos prestar atención al andar en el Espíritu. Amén. Título: Las riquezas de vida y el resplandecer de la verdad para el fortalecimiento de las reuniones de los grupos pequeños. Hoy día, como cristianos, a fin de fortalecer las reuniones de los grupos pequeños, debemos tener las riquezas de vida, y a fin de tener las riquezas de vida, debemos ejercitarnos para andar conforme al Espíritu. No debemos ser movidos cuando el viento es favorable, y no debemos ser impedidos cuando el viento es desfavorable. No debemos ejercitar la paciencia ni debemos ejercitar el dominio propio. Debemos andar solamente conforme al Espíritu. No debemos vivir la ética o la moralidad. Solo debemos vivir al Cristo, que es el Espíritu. Si ustedes andan conforme al Espíritu todo el día, seguramente serán llenados con gozo y exultación por dentro. Espontáneamente rebosarán de alabanzas y acción de gracias. Dirán al Señor: Señor, te adoro. Tú eres verdaderamente mi vida y mi todo día tras día. Señor, tú eres verdaderamente mi disfrute. Puede ser que mi esposa me dé un mal rato, pero eso no me toca. Puede que me esté alabando, pero no me conmuevo. Señor, solo deseo andar conforme al Espíritu. Si tenemos esta clase de vivir, cuando llegue el tiempo de reunirnos y todos estemos congregados, nuestras reuniones serán una expresión de nuestra vida diaria. No debemos venir a las reuniones para actuar. Las reuniones son un testimonio de nuestra vida diaria. Si desde la mañana hasta el anochecer somos guiados por el Espíritu, espontáneamente salmos y alabanzas saltarán dentro de nosotros, y cuando asistamos a las reuniones continuaremos siendo guiados por el Espíritu en oración, alabanza y acción de gracias. Este es el aspecto de vida. Más tarde añadiremos a este el aspecto de la verdad. Necesitamos ser ricos en vida y resplandecientes en la verdad. Entonces, cuando una persona se siente en nuestras reuniones, será conmovida y será alimentada. Los que son ricos en vida y resplandecientes en la verdad, espontáneamente llegarán a ser el núcleo de las reuniones de los grupos pequeños y llegarán a ser las riquezas, la fuerza, la frescura, la viveza, el poder atractivo y el poder sostenedor para los grupos pequeños. Es de esta manera que las reuniones de los grupos pequeños son fortalecidas. Por esta razón, no estamos de acuerdo en que una persona haga todo el hablar mientras otros escuchan en todas las reuniones semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Espero que las reuniones grandes nos proporcionen alguna ayuda para que todos los santos puedan ser perfeccionados y equipados para buscar el crecimiento en vida y edificación en la verdad.
Entonces, mientras llegamos a ser personas saturadas con vida y equipadas con la verdad, a cualquier reunión de los grupos pequeños que asistamos, nosotros llegaremos a ser las riquezas, la fuerza, la frescura, la viveza, la atracción y el sustento para aquella reunión. Esto es mi esperanza y esto también es la revelación de la Biblia. Espero que todos los hermanos y hermanas vean esto. No estamos aquí para una religión. No estamos aquí para practicar la ética o enseñar la moralidad. Y no estamos aquí para estar de acuerdo con tradiciones o costumbres. Estamos aquí hoy para vivir a Cristo. Nuestro trabajo no es desarrollar la virtud luminosa. Nuestro deseo es simplemente vivir una vida que anda conforme al Espíritu.